Buenas tardes, yo les voy a explicar la dinámica del movimiento armónico simple y primero haré un repaso de la ley de Hooke. Bueno, sabemos que la ley de Hooke es la ley que gobierna el funcionamiento, o mejor dicho, el comportamiento de un muelle cuando tiramos de él. Entonces aquí tenemos un muelle con la longitud de L sub 0, que es la longitud natural que tiene el muelle cuando no le hemos colgado ningún peso. Aquí tenemos el mismo muelle, pero con un peso y pues tiene una masa determinada y pues el muelle se ha estirado. Tiene una nueva longitud que es longitud deformado y L sub 0 longitud natural. Bueno, tenemos a X, que es la diferencia entre la longitud del muelle deformado y la longitud del muelle inicial. Entonces eso se conoce como deformación y pues tenemos acá que es la constante elástica del muelle. Cuando colgamos un peso en el muelle, este muelle ejerce una fuerza en sentido contrario, una fuerza elástica, o sea, una fuerza restauradora, que tiende a llevar el muelle a su posición de equilibrio. Esa fuerza viene dada por lo que conocemos como la ley de Hooke, que es muy sencillita, que dice que la fuerza restauradora es igual a menos la constante elástica por la deformación, o sea, fuerza igual a menos K por X. Bueno, esta fuerza siempre se opone, o sea que tira hacia abajo, siempre tira en sentido contrario, y por eso tiene un signo pues negativo, ¿cierto? Listo. Entonces acá con más detalle voy a explicar la dinámica del movimiento armónico simple, pero primero de un muelle. Entonces la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces la vamos a aplicar, que es esta de acá. Si tenemos un objeto que se está moviendo con un movimiento armónico simple, entonces pues esta es la aceleración que vamos a tener, que será menos omega al cuadrado por X, que es la que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esa aceleración en esta ecuación y que, tendremos que la fuerza es igual a m por menos omega al cuadrado de x. Entonces, si reagrupamos, pues la fuerza va a quedar menos omega al cuadrado de x por m, que será esta de acá. ¿Qué pasa si tenemos un muelle? Entonces, si tenemos un muelle, la fuerza restauradora será por la ley de Hooke, o sea, vendrá dada por la ley de Hooke. Entonces podemos igualarla a la fuerza elástica, a la segunda ley de Newton, y pues tenemos la siguiente ecuación. Pues en esta ecuación podemos simplificarla, podemos reagruparla, acomodarla. Entonces acá podemos cancelar el signo menos, podemos cancelar la X, y nos va a dar que la constante elástica va a ser igual a omega al cuadrado por m. Entonces de acá podemos sacar uno de los primeros parámetros fundamentales del oscilador, que es la frecuencia angular. Nos lo pueden pedir en cualquier ejercicio, entonces eh, será igual a la raíz cuadrada de K sobre M. O sea que la frecuencia angular por la que va a vibrar el muelle será únicamente va a depender de la constante elástica del muelle y de la masa. Listo. De ninguna otra cosa, solamente de esto. Entonces es muy importante que la tengamos acá. Listo. También nos pueden pedir en el movimiento armónico la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo. Entonces a partir de esta ecuación la podemos conseguir. Sabemos que la frecuencia angular es 2pi, que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Entonces es lo mismo también que decir que 2pi por la frecuencia. Si omega es 2pi por la frecuencia, entonces
podemos poner que 2pi por la frecuencia es igual a la raíz de k sobre m. Y entonces al despejar nos da que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m. Y entonces sabemos que el periodo es el inverso, entonces hacemos el inverso, nos da que el periodo es igual a 2pi de la raíz cuadrada de m sobre k. Entonces acá la tenemos. Tengo que tener en cuenta que estas tres son muy importantes y nos las pueden pedir en cualquier ejercicio y pues ya sabemos que no tenemos que aprendernos algo de memoria, sino que pues a partir de una sola ecuación podemos conseguir las otras tres. Bueno. Entonces acá tengo una simulación donde podemos ver la velocidad, la aceleración y también acabo marcando el periodo. De cualquier masita que le pongamos, de cualquier peso. Bueno, también podemos ver un péndulo simple. Que este es el que tenemos acá. Bueno, el péndulo siempre es una masa puntual que no tiene volumen, que es muy pequeñita, que cuelga de un hilo que es inextensible y pues sin peso. Entonces la masa es muy pequeña y puntual y pues el hilo es inextensible. Entonces no se puede estirar ni encoger y tampoco pesa nada. Bueno, y al separar la masa de su posición vertical y al soltarlo, oscila con un movimiento armónico simple. Bueno, la fuerza responsable de la oscilación se llama la fuerza restauradora. Necesitamos saber cuál es la fuerza restauradora, que es la fuerza que altera. Pues acá tenemos el dibujo de un péndulo simple, donde, como vemos acá, el peso se divide en dos. Py, que es la tensión, y Px es la fuerza restauradora, o sea, la que lleva al objeto a su posición de equilibrio siempre. Y también se pone el movimiento. Y siempre apunto hacia el centro. Entonces acá dice que la fuerza restauradora es igual a Px, y pues X va a ser igual a P seno del ángulo, menos P por el seno del ángulo. O sea, P por el seno del ángulo. Seno del ángulo. El ángulo θ. Que es igual a menos m por la gravedad por el seno de θ. Esta parte es clave. Entonces la voy a explicar por aquí. Bueno, entonces vamos a suponer que el ángulo que yo paro de la posición de equilibrio es muy pequeño, y cuando el ángulo es muy pequeño, entonces el seno del ángulo será igual al ángulo. Bueno, entonces acá tengo eso mismo dibujado, esta parte de acá sería el arco y esta sería la X. Entonces acá raya el seno, entonces el arco y el X. Entonces el ángulo es igual al arco partido de la longitud. El arco será entonces el ángulo por la longitud, por la definición de radiano. Entonces el arco es la longitud. Y también por definición, el seno de un ángulo es cateto opuesto partido de la hipotenusa. Entonces x partido de L. Entonces si espejo a x nos va a dar a L por el seno de θ. Entonces si el ángulo tiende a cero, entonces si el ángulo de θ es muy pequeño, o sea que si yo cierro mucho este ángulo,
O sea, si al cerrarlo mucho, o sea, si yo lo cierro mucho, entonces va a decir que, por ejemplo, X y S pueden tener el mismo valor. Entonces, cuando el ángulo es muy pequeño, entonces el arco va a ser igual a X, prácticamente igual a X. Van a ser prácticamente iguales este arco y esta, o sea, X y S. O sea, que puedo igualar al arco igual a S. O sea, S igual a X. Entonces, tita por L va a ser igual a L por el seno de tita. Entonces, nos va a dar que tita y el seno del ángulo tienen que ser iguales. Entonces, volvemos acá. Entonces, como tenemos un péndulo en que el ángulo va a ser muy pequeño porque lo va a separar muy poquito, entonces tenemos que se cumple esta condición. Entonces, menos mg por seno del ángulo, o sea, menos mg por tita, lo puedo poner acá. Entonces, ya sabemos que eso es la explicación anterior. Entonces, como acabamos de decir que algo muy pequeño, entonces X y S son prácticamente iguales, entonces acá donde estoy S, puedo poner a X. 3 menos mg partido de X en L. Entonces, como sabemos que esa fuerza de la segunda ley de Newton, como ya la hemos explicado anteriormente, sabemos que es la fuerza de menos omega al cuadrado de X de M. Entonces, podemos igualarlas. Aquí tenemos a menos mg, X sobre L, igual a menos omega al cuadrado, xm, entonces, ¿qué nos va a dar? Menos, ajá. Entonces empezamos a simplificar los signos. Entonces se va a dar la m, se va a dar la otra m, el menos, se me va a ir también la x y la x. Entonces nos va a quedar que omega al cuadrado es g partido sobre l. Lo que al despejarlo nos da que la frecuencia angular es igual a la raíz de g sobre l. Entonces, al despejarla, también podemos encontrar la frecuencia y el periodo. Entonces, a recordar que omega es igual a 2pi sobre el periodo, entonces hacemos lo mismo que 2pi sobre la frecuencia, y entonces despejamos a la frecuencia y nos va a dar que 1 sobre 2pi por la raíz de g sobre l, y también como sabemos que el periodo es lo inverso a la frecuencia, pues simplemente lo invertimos y ya tenemos acá el periodo que es igual a 2pi raíz de l sobre g. Y pues bueno, por último, ya sabemos que en un ejercicio nos pueden pedir la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia, y pues acá tenemos las ecuaciones. Para verlo más práctico, también las puse acá, aparte. Entonces podemos ver los ángulos también, y también la simulación, donde corremos el péndulo y vemos la manera en que actúa este. Muchas gracias.